Muy buenos días a todos. Quiero agradecer al Foro Nacional Ambiental por la invitación y me siento un poco de local, vengo de Santa Marta, como ya habían dicho en la presentación, soy profesora de la Universidad del Magdalena y la idea en mi presentación es poder hacer una introducción a la complejidad del río Magdalena y qué se debería estar teniendo en cuenta en este proyecto de navegabilidad y todas esas sinergias que tal vez están en el papel, pero tal vez no estén en los presupuestos del proyecto. Entonces, hacia eso, ay, perdón que no abre la presentación. Y además de las complejidades del río Magdalena, también tenerlas en cuenta frente al gran reto que tenemos, no solamente como región o como país, sino también ante el mundo entero, frente a lo que está sucediendo con el cambio climático y cómo puede esto afectar la sostenibilidad del río. La presentación va a estar dividida en cuatro aspectos, unos aspectos introductorios, que entendemos como el río Magdalena como un sistema socioecológico, un término que para algunos será nuevo, pero para otros ya tendrá un contexto. ¿Qué hablamos cuando hablamos de servicios ecosistémicos? ¿Cómo la atienden las políticas públicas y cómo están afectando las transformaciones del río al suministro de esos servicios? Y cómo el cambio climático exige la necesidad de un cambio en las políticas públicas para cualquier proyecto que se tenga que hacer en el río Magdalena. En este mapa ustedes van a observar todo lo que es la cuenca Magdalena-Cauca, porque no podemos hablar del río Magdalena sin el río Cauca y sin la cuenca del Cauca. En esa unión, en lo que es la depresión momposina, se une una gran parte del país y todo eso tiene que ver con lo que hoy estamos hablando de la navegabilidad, así las intervenciones solamente sean de un 3% en el río. Entonces, cuando hablamos de la cuenca Magdalena-Cauca, estamos hablando de un gran mosaico de procesos históricos, ¿cierto?, que han generado lo que hoy en día conocemos como esa cuenca. Procesos fundamentalmente que abarcan una gran diversidad de aspectos geológicos que tienen un comportamiento climático diferente y la sinergia entre esos dos procesos diferentes de geología y procesos climáticos generan procesos importantes que van dando una identidad a los diferentes lugares por los que transita el río Magdalena, ¿cierto? Fundamentalmente asociados al agua y al suelo, cómo interactúan el agua y el suelo, y gracias a esas condiciones de geología, climatología, agua y suelo, tenemos una gran diversidad de ecosistemas. Fundamentalmente eso es una parte de lo que llamamos el territorio de la cuenca Magdalena-Cauca, ¿cierto? Esa gran diversidad de ecosistemas, y esa gran diversidad de ecosistemas que van desde los páramos de aquellas cuencas más altas, ¿cierto? Pasando por bosques de humedales, bosques húmedos, bosques secos, bosques de galería, humedales, planicies de inundación, ciénagas, playones y manglares aquí en la desembocadura del río Magdalena. Sobre ese territorio, en esa gran diversidad de humedales, se alberga, o sea, acoge más o menos el 24% del territorio nacional, aproximadamente el 77% de la población, un 86% de las actividades, de las principales actividades del país se generan aquí, el 86% del PIB nacional se genera en este mosaico de ecosistemas y por lo tanto es un territorio completamente importante, ¿cierto? Como todos lo sabemos. Pero ¿qué ha pasado? Podemos hacer una retrospectiva y vemos que lo que hemos generado en este territorio, ¿cierto?, ha sido fundamentalmente basado en modelos de desarrollo que tal vez no entienden las dinámicas locales de las diferentes zonas de la cuenca y ha generado históricamente un deterioro de los ecosistemas que ha sido progresivo y ha tenido efectos acumulativos que a la fecha de hoy no tenemos debidamente estudiados. Esto ha generado un aumento en la vulnerabilidad no solamente ambiental, sino también social y económica. Y esto nos genera una alta incertidumbre a cómo está funcionando el río Magdalena y el suministro de sus servicios ecosistémicos ante los efectos del cambio climático. Hoy estamos pasando un proceso importante de sequía. La semana pasada el inspector fluvial de la estación del Banco reportaba mínimos históricos que pues van afectando no solamente las actividades de navegación, sino otras actividades de las
poblaciones aledañas al río Magdalena. ¿Qué hemos visto? Hemos visto recientemente una reactivación del interés del gobierno ante el río Magdalena y gracias a eso pues se formuló el COMPES 3758, ¿cierto? El plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena, en donde se aportan no solamente todo un interés del Estado en el proyecto del río, sino también se apropia una serie de recursos para este proyecto. Sin embargo, hablar exclusivamente de navegabilidad es un elemento muy reducido de la complejidad de la que ya habíamos hablado. Y es necesario entonces complementarla. Complementarla, por ejemplo, ¿con qué? Con otras políticas también del Estado colombiano, por ejemplo, la Política Nacional de Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, que es una política completamente innovadora y progresista a nivel mundial, en donde se deja de ver el ambiente como simplemente recursos naturales y se empieza a ver al ambiente, a los ecosistemas como unos suministradores de servicios ecosistémicos que tienen un impacto directo, tanto en el bienestar de la población como en las actividades económicas del país. Y además incorpora visiones sistémicas y también incorpora la visión del análisis de impulsores de cambio y efectos acumulativos, tanto en el suministro de servicios ecosistémicos como en el bienestar humano. Sin embargo, esta política, que es una política tan innovadora, parece ser una política simbólica porque pues, los recursos de esta política no tienen nada que ver con, por ejemplo, los recursos que tiene el COMPES del río Magdalena. Entonces estamos aquí ya empezando a ver unas asimetrías del poder de la política pública en cuanto a lo que tiene que ver con el río Magdalena. ¿Qué podemos entender cuando hablamos del río Magdalena como un sistema socioecológico? Los sistemas socioecológicos son una teoría que está incluida dentro de la política de gestión integral de la biodiversidad y dice que son esos complejos, esos sistemas sociales inmersos profundamente en sistemas naturales, ¿cierto? Y estos sistemas lo que vemos es que hay de ese mosaico de ecosistemas fluyen una cantidad de materia, energía e información que va a tener un impacto directo o indirecto en los individuos, en la sociedad, ¿cierto?, por medio de los servicios ecosistémicos y que la sociedad históricamente, gracias a esos beneficios, se ha podido organizar y estructurar en el territorio. Debido a eso, la sociedad también ha logrado generar una cantidad de sistemas de gestión, desde los más básicos como los sistemas de conocimiento hasta los más complejos como todo el sistema normativo y de leyes, que con eso completa el ciclo de retroalimentación gestionando, ¿cierto?, esos ecosistemas. Entonces aquí tenemos un ciclo complejo que es a lo que nos referimos como un sistema socioecológico, que no es instantáneo en el tiempo, tiene que verse de manera histórica y tiene que verse de manera recíproca y que se está retroalimentando continuamente. Los sistemas socioecológicos afectan de manera positiva la sociedad y la sociedad mediante sus modelos de gestión afectan el funcionamiento de esos ecosistemas, puede ser de manera positiva o no. Estos sistemas socioecológicos tienen unas características muy importantes. La primera es que no se comportan mediante dinámicas no lineales. Y eso es muy importante y en el auditorio sé que tenemos varios ingenieros. Nosotros estamos desde las ciencias, estamos muy dados a hacer modelaciones de tipo lineal, matemáticas. No todas las ecuaciones lineales nos responden al funcionamiento de esos sistemas socioecológicos. Tienen propiedades emergentes, se comportan de manera jerárquica, hay procesos no solamente que influyen de manera superior a procesos a escalas inferiores, sino que procesos muy pequeños a escalas inferiores pueden generar todos unos procesos y unos efectos a escalas superiores que no son bien estudiados. Tienen procesos importantes de autoorganización y que además tienen una característica importante que es la resiliencia, que es esa capacidad que tienen los sistemas complejos de poder absorber el cambio y mantener su identidad. Esto es clave cuando hablamos de transformaciones y de cambio climático. Si el río Magdalena mantiene sus características que le dan esa identidad a lo largo de su cuenca, podrá soportar los diferentes cambios y transformaciones. Si ha perdido la resiliencia, probablemente el río deje de suministrar los servicios que para todos son tan útiles. Entonces podemos hablar
que el río Magdalena es un gran sistema socioecológico conformado ¿por qué? Por una anidación de diferentes tipos de ecosistemas desde las cuencas altas, ¿cierto? Con unas identidades socioecológicas muy particulares que están acoplados fundamentalmente por el transcurrir del agua en el tiempo y en el espacio, debido a que están interactuando mediante el funcionamiento ecológico, el suministro de servicios ecosistémicos, y con eso se está construyendo una identidad social ribereña y en algunos casos anfibia. Rápidamente quiero pasar por esto porque es el fondo del funcionamiento del río, y es a lo que a veces no le dedicamos mucho tiempo y recursos, ¿cierto? Si vemos que el sistema socioecológico del río Magdalena está compuesto por diferentes ecosistemas, podemos decirlo en este auditorio que esos ecosistemas constituyen nuestro capital natural. Y ese capital natural está fundamentalmente construido por el funcionamiento de esos ecosistemas y por la estructura ecológica de esos ecosistemas. La integración de un buen funcionamiento y una buena estructura me va a dar una integridad ecológica, ¿cierto? Esa integridad ecológica va a generar una serie de funciones ecosistémicas y de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos los podemos clasificar en 3 tipos: servicios de regulación, servicios de abastecimiento y servicios culturales. Más adelante vamos a verlos con detalle. Cada uno de estos tipos de servicios van a tener un impacto directo o indirecto en alguno de las dimensiones del bienestar humano, ya sea en la seguridad, en las necesidades materiales de materias básicas, en salud, en las buenas relaciones sociales y en la libertad de elección y acción. Entonces, tenemos que lograr entender que un buen funcionamiento ecosistémico de la cuenca va a tener un impacto directo en el bienestar social, y si hay bienestar social vamos a tener una productividad económica y un desarrollo social y económico importante. Esto está basado en la evaluación de ecosistemas del milenio, que fue la evaluación de salud más importante que hizo las Naciones Unidas en la década pasada, y por la cual se están, por ejemplo, ahorita organizando el panel intergubernamental de servicios ecosistémicos. O sea, esto es lo que hoy en día se está hablando en cuanto a sostenibilidad, lo que acoge, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de servicios, los servicios de abastecimiento del río Magdalena, pues los servicios se suministran a diferentes escalas, ¿cierto? Y tenemos servicios que impactan el PIB de manera muy contundente, como por ejemplo, la posibilidad de ser soporte físico para la generación eléctrica, el desarrollo del transporte fluvial, ser soporte físico también para la extracción de hidrocarburos, y en algunos momentos puede generar conflictos con otros servicios de abastecimiento a escala local y regional, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, la pesca, entre muchos otros. ¿Con esto qué queremos decir? Queremos decir que los servicios son muy importantes porque dinamizan no solamente las economías locales, sino también las economías nacionales. Pero en la medida que mi política pública pueda favorecer un tipo de servicio en lugar de otro, estoy generando conflictos de distribución de los beneficios de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Otro tipo de servicios son los servicios de regulación. Los servicios de regulación, a diferencia de los servicios de abastecimiento, normalmente no están tan bien identificados en los mercados y por lo tanto son un poco invisibles en la gestión de la política pública, y más cuando tienen que ver con proyectos que tengan que ver con una sostenibilidad financiera, ¿cierto? Y son los que más preocupan. Servicios que presta el río, como por ejemplo los ciclos de nutrientes, ser sumidero de residuos del metabolismo social, ser un importante sistema de regulación climática y microclimática, amortiguar las inundaciones, fertilizar el suelo. Esos son servicios que el río nos brinda de manera gratuita, sin ningún tipo de intervención humana. Perderlos significa que los humanos deberíamos generar tecnología suficiente para poder suplir esos funcionamientos, y en algunos casos no los tenemos, porque o no tenemos el desarrollo tecnológico o no tenemos la capacidad financiera para hacerlo. Esto el río lo está haciendo de manera gratuita. Y los otros tipos de servicios son los servicios culturales, que son supremamente importantes porque son aquellos servicios que son formadores de la identidad cultural. Los colombianos tenemos un arraigo importantísimo con el río Magdalena. O sea, hablamos de que el 77% de la población está en la cuenca. Todos, ya sea de manera directa o en la generación pasada o en la anterior, tenemos un vínculo con el río Magdalena y con el río Cauca. Perderlo sería muy grave para lo que somos como país.
Además, el río ha sido una fuente importantísima de generación de conocimientos no solamente locales, de todas esas tradiciones y costumbres, sino también de conocimiento científico y también, y cómo no, pues es una fuente importante de belleza escénica y también de servicios espirituales. Y hablo de la belleza escénica porque en este momento en el que el Plan de Desarrollo quiere promover el tema de la economía verde y el turismo como uno de sus principales activos al respecto, pues de la funcionalidad ecosistémica depende que podamos ofrecer servicios de turismo asociados al río. Un río deteriorado no va a ser bello escénicamente. Con estos servicios, ¿cierto? Históricamente el río le ha dado bienestar a la población asociada y al país. Sin embargo, hemos tenido diferentes procesos de deterioro, ¿cierto? Los más históricos asociados a la deforestación de la cuenca, fundamentalmente por políticas de ampliación de la frontera agraria, la gran cantidad de los procesos de erosión y aumentos de sedimento, también procesos de contaminación, de secación y pérdida de humedales, y con esto hemos perdido la regulación hidrológica. No olvidemos que la mayoría de los puntos de atención de desastres están asociados a la cuenca del Magdalena-Cauca, fundamentalmente por esa pérdida de los servicios de regulación. Entonces, para resumir un poco, ¿cómo como país hemos trabajado en el río? Lamentablemente hemos tenido un desarrollo de políticas sectoriales históricas que han estado desarticuladas y poco adaptadas a esa gran diversidad de los territorios. Por ejemplo, las políticas agropecuarias y las políticas viales, lo que han llevado históricamente a degradar los ecosistemas en la cuenca Magdalena-Cauca. Aproximadamente el 42% de la cobertura de bosques en la cuenca lo hemos perdido, ¿cierto? Generando además aumento en los procesos de sedimentación y de erosión. Esto entonces ha tenido un efecto en la reducción del flujo de servicios de varios servicios ecosistémicos, fundamentalmente el de la pesca, la navegabilidad y la regulación hídrica, y con esto hemos tenido históricamente una pérdida de bienestar humano, ¿sí? No lo mencionaban hace un rato, o sea, los pueblos que han perdido algunos de esos servicios se han vuelto pueblos abandonados. Y esto ha generado, lo que les decía anteriormente, un incremento en los conflictos de distribución de los beneficios de los servicios de la naturaleza, ¿sí? La gente por necesidad va afectando más los ecosistemas, generando conflictos entre ellos, generando conflictos a diferentes escalas también institucionales, y entramos en un bucle de retroalimentación histórico en el que a más conflictos, pues yo degrado más ecosistemas, disminuyo flujo de servicios, en fin, y así sin acabar. Entonces, hoy en día tenemos muchísimas incertidumbres sobre esos efectos acumulativos del deterioro ecosistémico que nos están generando lo que se llama en la literatura científica los deservicios, o sea, ya no son los beneficios de la naturaleza, sino las afectaciones. Por ejemplo, los que tienen que ver con inundaciones o sequías o, por ejemplo, introducción de especies invasoras. Y todo esto ante el cambio climático. O sea, ¿qué tenemos para enfrentar el cambio climático con un río en el que tenemos ese desconocimiento sobre esos efectos acumulativos de la afectación de la integridad ecosistémica? Pues no sé, esto es una gran duda. ¿Cuánta plata tenemos para saber esto? No lo sé. Esa es una de las grandes preguntas. Tenemos mucho dinero y mucho esfuerzo institucional del gobierno para el proyecto de navegabilidad. Deberíamos, por lo menos, tener un esfuerzo importante parecido para poder enfrentar esta situación. Voy a pasar esto muy rápido porque ya lo han hablado, simplemente recordar que recordemos que, por ejemplo, ante el riesgo de desastres tiene dos componentes, uno geológico y uno hidrometeorológico, y fundamentalmente está asociado al funcionamiento del río. Todo lo que tiene que ver con deslizamientos, inundaciones, sequías y avenidas torrenciales depende de que nuestros ecosistemas estén funcionando bien. Y no lo están haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, la propuesta es que el río, ¿cierto?, ante estos retos requiere un cambio en las políticas públicas o al menos una integración, ¿cierto? Necesitamos dejar esa mirada clásica de conservación versus desarrollo, ¿cierto? De enfoques simplemente sectoriales. Einstein lo decía, no podemos resolver los problemas aplicando las mismas visiones que lo generaron. Necesitamos nuevas formas de pensar y de actuar. Necesitamos
conservar para el desarrollo, conservar para el bienestar humano, integrar diferentes sistemas de conocimiento. Necesitamos integrar a los pescadores y a los campesinos con los portuarios y con los astilleros. Necesitamos realmente hacer un proceso integral para que todas las visiones queden integradas en los procesos de gestión. Sí. Entonces, ya para concluir, necesitamos reconocer de manera urgente y cuantificar la degradación ecológica de la cuenca para poder ver cuál es su efecto en el bienestar humano. Necesitamos aceptar que el río Magdalena tiene un valor multidimensional. El valor del río no es solamente la navegación. El río tiene una multidimensionalidad de su valor y no podemos reducir esa importancia ni su complejidad a simplemente los valores del mercado. Necesitamos realmente reconocer esos valores ecológicos, culturales y económicos, así como la inconmensurabilidad de algunos de ellos. No todo lo podemos cuantificar con dinero, muchas cosas sí, otras no tantas. La valoración integral de los ecosistemas puede ser una herramienta muy importante y complementaria para poder abordar este proceso de navegabilidad. Visibilizar esa relación histórica entre los ecosistemas de la cuenca del Magdalena y el bienestar de sus pobladores y poder evaluar cuáles han sido los efectos de la degradación del río en la sociedad y en la economía del país. Pongamos en práctica esa política de gestión integral de la biodiversidad, es una maravillosa herramienta. Y muchas gracias.